Muy bien, muchas gracias a todos por atender este webinar. Hoy tenemos al doctor Gabriel Merino, él es investigador del CIMBESTAB, está asociado al Departamento de Física Aplicada en la Unidad Mérida. Él hizo su doctorado en CIMBESTAB en el 2003, hizo estancia de postdoctoral en la Universidad Técnica de Dresden en el 2005, fue profesor titular de la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Química del 2003 al 2011. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Cornell con el grupo del profesor Rolf Hoffmann, premio Nobel, en el 2005. Ha sido también visitante en universidades como el País Vasco en 2011 y ha sido profesor investigador desde el 2012 de CIMBESTAB. Él posee diversas publicaciones, alrededor de 185, posee un factor H de alrededor de 44, tiene alrededor de 7,000 citas y ha dirigido tesis de doctorado, en total 9, tesis de maestría 19, también ha recibido postdoctorantes 10 en total, posee tesis de doctorado en proceso, que aquí se ve que son 5, de maestría 4, posee diversas distinciones como es el premio Weizmann a la mejor tesis doctoral por la Academia Mexicana de Ciencias en el 2004, premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, Ciencias Exactas 2012, Cátedra Marcos Moschinsky, Fundación Marcos Moschinsky en el 2012, premio de la Sociedad Química de México, Andrés Manuel del Río 2017, el premio Walter Kohn por el International Center of Theoretical Physics and Quantum Espresso Foundation en el 2018, la medalla Marcos Moschinsky de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2019. También ha sido parte de comités del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Comisión de Ciencia Básica de Química 2017-2018, miembro del Comité de Administración del Fondo Sectorial de Investigación para Educación 2017. También tiene diversas actividades editoriales, es editor asociado de la revista Chemical Science 2020 a la fecha, miembro del Comité Editorial de Chemical Science 2019-2020, es editor asociado de la RSC de Advances del 2016-2020 y tiene mucha participación en todo esto que tenga que ver con las actividades editoriales. El doctor Gabriel Merino ha enfocado su investigación en la predicción de nuevos sistemas moleculares que violan lo establecido por la química tradicional y que permite llevar al límite conceptos básicos como son la estructura, el enlace químico y la aromaticidad. Su primer contribución fue mostrar que bajo ciertas condiciones es posible estabilizar hidrocarburos con carbonos tetracoordinados, pero donde todos los átomos que rodean al carbón central se colocan en el mismo plano, es decir, carbonos tetracoordinados planos. También ha estudiado en todo lo referente para estudiar la naturaleza de estos sistemas, lo ha aplicado a otro tipo de átomos. A partir del 2012, el doctor Gabriel Merino se incorporó al Departamento de Física Aplicada, CIMBESTAB, eso ya lo había dicho. Y bueno, tiene un currículum vasto, es mucho trabajo lo que ha hecho a lo largo de estos años y solamente agradecerte, Gabriel, por aceptar la invitación y adelante con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, por la invitación. Para mí un placer presentar los resultados que hemos desarrollado en los últimos 10 años. Y es sobre uno de los temas que donde más hemos dedicado nuestro tiempo, y es sobre átomos hipercoordinados planos. Entonces, hay dos reglas básicas en la química orgánica que de alguna forma siguen todas las moléculas orgánicas, ¿no? La primera de ellas fue establecido a mediados del siglo XIX, y es que el número máximo de coordinación del átomo de carbono es 4, ¿no? Y esto fue establecido por Kekulé. Y con esta simple regla, en su momento, Kekulé fue capaz de explicar varios fenómenos físico-químicos interesantes y varias propiedades, ¿no? Entre ellas, determinar lo que es el punto de fusión, punto de ebullición. Y la otra fue plantear algunas de las estructuras, entre ellas las de benceno, ¿no? El famoso hexágono del benceno, ¿no? Más o menos a la par, Louis Pasteur descubrió un fenómeno óptico bastante interesante,
y es que cuando empiezan a cristalizar pequeños cristalitos de ácido tartárico en lo que son las barracas de vino, estos cristales crecen en dos direcciones, ¿no? Es el mismo sistema, la misma molécula, y algunos cristales crecen hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Los separó a mano, los diluyó y encontró que los que desviaban la luz, perdón, los que crecían hacia la derecha desviaban la luz hacia una dirección y los que crecían hacia la izquierda la desviaban en otra dirección, ¿no? El problema fue que en ese momento no había ninguna teoría estructural que pudiese explicar este fenómeno. Fue hasta 2 o 3 años después, cuando dos químicos muy jóvenes, uno holandés y el otro francés, propondrían que una vez que el átomo se rodea de 4 ligantes, estos ligantes deben estar colocados en las puntas de un tetraedro, ¿no? Y gracias a ello fueron capaces de explicar precisamente lo que había descubierto Pasteur, ¿no? Como toda idea revolucionaria, pues esto simplemente fue rechazado por mucha gente, sobre todo por la gente más vieja. Los más jóvenes lo aceptaron de forma inmediata y hubo simplemente gente que lo ignoró totalmente, ¿no? ¿Y por qué fue una revolución científica? Porque transformó la química de una química en papel en 2 dimensiones, porque se pensaba que las estructuras eran tal y como las pintamos en el pizarrón, a una química en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, esto fue realmente asombroso. Y entre la gente que lo atacó fue Henry Corbin, ¿no? Henry Corbin en su momento fue uno de los fisicoquímicos más influyentes y famosos en Europa, en Alemania, y él decía que era imposible que 2 químicos tan jóvenes pudiesen haber resuelto un problema que quizás no tenía solución, ¿no? Que deberían de retirar su artículo o sus artículos porque lo hicieron de forma independiente y que de alguna forma la revista pues no, debería de retirarlos, que su panfleto, y esto es literal, no debería de existir. Y bueno, 1000 cosas más. Al final la historia le daría la razón a Van Hoff y Lebel. Y de hecho Van Hoff recibió el primer premio Nobel en química, ni siquiera por sus contribuciones en la química orgánica, sino por sus contribuciones en la fisicoquímica. Cada vez que hablamos de presión osmótica, que de alguna forma nos referimos a ciertas cuestiones básicas de fisicoquímica, se le deben a Van Hoff, ¿ok? Pero en sus charlas de química orgánica le agradecía precisamente a Colbe, ¿no? Porque sin esta discusión, pues simplemente sus ideas no se hubiesen diseminado y de alguna forma quizás se hubiese quedado en un modelo de papel y lápiz. Pero bueno, tiempo después se demostró que las ideas de Van Hoff, Lebel, Kekulé, Buterov y muchos otros, pues eran correctas, ¿no? Hoy existen aproximadamente 30 millones de compuestos que siguen estas reglas de Van Hoff y Lebel. Y la primera excepción a esas reglas surgió en 1950 en un laboratorio ruso. Y fue precisamente la molécula que muestro aquí, ¿no? Es una molécula muy pequeña, es el CH5+. Simplemente cambiar aquí una pluma. Maestro José Gabriel, un favor, ¿puede compartir su pantalla nuevamente? Porque no vemos la imagen. De favor. A ver, déjenme. Perfecto, listo. Gracias, maestro. A ver, ¿ya lo ven? Ya se ve, perfecto. Perfecto. Esta molécula es el CH5+. Es una molécula que se descubrió en 1950. Es el producto de protonación del metano. Es una molécula muy sencilla, son simplemente 6 átomos con una carga positiva. Y el problema es que en su momento era imposible explicar cómo es que 5 átomos podían rodear un átomo de carbono, ¿no? Los modelos de enlace que se desarrollaron durante los primeros años del siglo XX eran tal que por cada par de átomos se entendía que debían existir un par de electrones, ¿no? Entonces, a partir de los modelos de Lewis y después de muchos otros, pues se soportaba que los enlaces covalentes eran precisamente la compartición de un par de electrones entre un par de átomos, ¿no? Pero esta molécula de alguna forma violaba esta regla establecida por Lewis, ¿no? Entonces, bueno, para poderlo explicar tuvieron que de alguna forma proponer una regla totalmente nueva y diferente, ¿no? Y era que para poder enlazar a 2 átomos, pues quizás era, para poder enlazar quizás estos 3 átomos, en este caso 2 átomos de hidrógeno de carbono, pues necesitábamos
quizás solamente compartir un par de electrones. Es decir, se podían formar enlaces de 3 centros, 2 electrones, o lo que más tarde catalogaron como enlaces multicéntricos, ¿no? Entonces, esos enlaces multicéntricos son precisamente la forma de poder explicar este tipo de especies, ¿no? Y precisamente la presencia de estos enlaces multicéntricos es lo que da origen a un fenómeno que se llama fluxionalidad, ¿no? Fluxionalidad se refiere básicamente a que las moléculas no tienen una estructura como tal, sino todo el tiempo se están moviendo, ¿ok? No es lo mismo que estar vibrando. Por ejemplo, en el caso del metano, pues lo que básicamente se observa son movimientos de vibración carbono-hidrógeno, ¿no? Y precisamente lo que tenemos aquí es un infrarrojo en la región de estiramiento carbono-hidrógeno entre 2800 y 3200. Y lo que vemos en estos espectros para la molécula de metano y del ion metilo es que existe un patrón bien determinado. Y a partir de esos patrones es posible determinar la estructura, ¿no? En el caso del metilo, se sabe que es una estructura plana, que es un triángulo perfecto, y eso se puede extraer a partir de las distancias de las señales y de otros parámetros espectroscópicos. Y en el caso del metano, también existe una cierta simetría y también a partir de las distancias de las señales y de otros datos es posible establecer que la molécula es un tetraedro perfecto, ¿no? Más o menos existen en los dos casos unas 300 líneas, pero en la región de estiramiento carbono-hidrógeno del CH5+, existen aproximadamente 1000 líneas y no existe ningún patrón, ¿no? Eso precisamente soporta el hecho de que la molécula sea fluxional, es decir, que los átomos de hidrógeno estén transitando alrededor del carbono sin una estructura fija, ¿no? Y eso también viola de alguna forma lo que los químicos normalmente pensamos sobre una molécula. Para poder entender el comportamiento de una molécula tenemos que asignar una estructura, ¿no? Si tenemos idea de la estructura, entonces podemos entender de alguna forma su reactividad o su comportamiento de forma general, ¿no? Entonces, la molécula causó controversia porque no podíamos asignar una estructura como tal por el tipo de enlace, etc., ¿no? Entonces, esta fue la primera molécula con un átomo de carbono pentacoordinado, ¿no? Y años después se empezarían a descubrir, a sintetizar y caracterizar varios cúmulos a los que llamaron carbides, carburos, que no solamente tenían carbonos pentacoordinados, sino también carbonos hexacoordinados, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos donde el carbono se rodea de litio, boro, rutenio, rodio o oro, y en todos los casos es posible sintetizarlos, caracterizarlos y a poder hacer química con ellos, ¿no? Es decir, que cuando el carbono se rodea de metales, es posible cambiar el número de coordinación de este átomo, ¿no? Y además, el carbono que queda dentro de estas jaulas juega un papel importante para poder estabilizarlas, ¿no? Entonces, hay una química inorgánica del átomo de carbono que es bastante interesante. Y no solamente se logran estabilizar este tipo de cosas a partir de rodearlo de metal, sino también a partir de cambiar la carga del sistema, ¿no? En este caso, si nosotros colocamos un par de electrones, retiramos un par de electrones y formamos un dicatión, lo que obtenemos es esta estructura bastante interesante, donde el carbono está hexacoordinado y está unido a 6 átomos de carbono, ¿no? Entonces, la carga también va a jugar un papel importante. Entonces, podemos modificar el número de átomos que rodean el carbono a partir de rodearlo de metales o bien cambiando la carga del sistema, ¿no? De hecho, este sistema que mencionaba es un sistema orgánico, es un sistema que se propuso en los 70, se hizo de hecho el experimento en solución y fue hasta 2016 cuando se pudo cristalizar, ¿no? Y se pudo determinar ya sin ninguna duda que el carbono está hexacoordinado, ¿no? Está unido a este metilo que está por aquí y a 5 átomos de este anillo de ciclopentadienilo, ¿no? Entonces es un sistema hexacoordinado, ¿no? Y recientemente aprendí que también el carbono hexacoordinado se puede incluso encontrar en algunos sistemas biológicos, ¿no? En este caso es parte de una nitrogenasa, es el sitio activo de una nitrogenasa. En el centro de esa nitrogenasa existe este cúmulo entre átomos de hierro, carbono y azufre, y resulta que el carbono está en el centro, ¿ok? Y se rodea de 6 átomos de hierro, ¿no? La historia de este cúmulo es interesante porque originalmente pensaban que lo que estaba en el centro era un átomo de nitrógeno y llevaban a cabo un estudio de rayos X, ¿no? El problema es que la densidad de estos átomos de hierro es muy grande y por lo tanto, de alguna forma,
esconde lo que hay dentro del cúmulo, ¿no? Entonces, el nitrógeno y el carbono tienen un número de electrones muy parecido y por lo tanto una densidad electrónica también parecida, y entonces no lograban determinar si lo que había dentro era un átomo de carbono o de nitrógeno. No fue hasta que llevaron a cabo un estudio de difracción de neutrones cuando se darían cuenta y corroboraron que lo que estaba dentro de esta caja era un átomo de carbono hexacoordinado y no un átomo de nitrógeno, ¿no? En fin, bueno, lo interesante en este caso es que el carbono está hexacoordinado y forma parte de un sistema biológico. Entonces, bueno, toda la década de los 70 y 80, el número de átomos pentacoordinados aumentó, pero se conocía poco acerca del otro paradigma, si era posible violar el otro paradigma de la química orgánica, y es si el átomo de carbono puede estar tetracoordinado, pero estos 4 ligantes pueden estar colocados en un plano, ¿no? Es tratar de regresar a las ideas de Van Hoff, previas de Van Hoff y Lebel, ¿no? De hecho, a estos sistemas con carbonos tetracoordinados planos también se les llaman sistemas anti-Van Hoff-Lebel, ¿ok? Entonces, la primera propuesta de estos sistemas vino de Roald Hoffmann. Roald Hoffmann en los 70 ya era famoso porque ya propuesta las famosas reglas de Woodward y Hoffmann, que son de las pocas reglas teóricas que existen para poder predecir la reactividad de un sistema molecular. Pero también dentro del mundo de la física era famoso porque es el autor de una cosa que se llama Extending Hückel, ¿no? Que es básicamente el preámbulo a todas las teorías, a todos los modelos para poder calcular propiedades electrónicas, ¿no? Entonces, es un modelo muy sencillo y a partir de ahí él pudo estudiar un sinfín de sistemas y dar una idea del enlace en ese tipo de cosas. Y uno de los sistemas modelos que utilizó fue precisamente el metano plano, ¿no? Entonces, aquí tenemos el diagrama de orbitales moleculares. Es un diagrama que precisamente se encuentra en este artículo publicado en los 70 en JACS, ¿ok? Y donde es muy sencillo de entender. Lo único que está haciendo es una mezcla de orbitales atómicos del átomo de carbono. Obviamente tiene los orbitales S y P, ¿no? Y los va a mezclar con los orbitales moleculares de ese fragmento hipotético H4, ¿no? Y es hipotético porque tiene una simetría de 4H, ¿no? El mínimo global para este sistema es un tetraedro, pero bueno, aquí lo estamos colocando en esta simetría y lo que vemos es que va a haber un orbital donde todos los orbitales S de los hidrógenos están en fase, ¿ok? Se puede catalogar con una simetría A1G. Lo importante es que todos están en fase, todos están en blanco, ¿no? Y al mezclarlo con este orbital S, pues resulta que se pueden sumar, ¿no? Y cuando todos se suman, pues se genera este orbital de enlace, ¿ok? Y cuando se restan, pues se genera este orbital de antienlace que está por aquí, ¿no? ¿Qué significa restar? Pues básicamente cambiar el color de este orbital, ¿no? Si era blanco, ahora lo voy a colocar rojo, ¿no? Entonces, obviamente los que están, el orbital de enlace está más bajo en energía y el orbital de enlace va a subir en energía, ¿no? Entonces, bueno, aquellos que tienen la misma simetría, en pocas palabras, son los que se pueden mezclar. Entonces, el orbital PX se va a mezclar con este orbital que está por aquí, y este orbital PY pues se va a mezclar con este que está por aquí, ¿no? Y esto da origen a 2 series de orbitales moleculares con una etiqueta EU que están llenos dentro de esta estructura con un carbono tetracoordinado plano. Y el problema es este par de electrones que están sobre el orbital PZ, ¿no? Este orbital catalogado como DAS A2U no se puede mezclar con ninguno de los orbitales que están por aquí, ¿no? Y este va a quedar, por lo tanto, como un par libre, ¿no? Entonces, Hoffmann lo que decía es que para poder estabilizar un carbono tetracoordinado plano hay 3 opciones. Primero, remover este par de electrones, ¿ok? Entonces voy a tratar de remover este par de electrones de esta estructura, ¿ok? Lo remuevo y voy a formar un catión que puede tener la siguiente fórmula, ¿no? CH4, 2 más, ¿no? Y este dicatión resulta que sí es plano y sí existe, ¿no? Pero el problema es que su tiempo de vida media es muy corto, ¿no? Pero soporta la propuesta de Hoffmann, ¿no? En ese sentido. La otra es no remover el par de electrones, ¿ok? Y entonces simplemente rodear al átomo de carbono por metales, y eso lo que va a ayudar es a deslocalizar este par de electrones. O la tercera opción es simplemente colocar ese sistema en un sistema pi deslocalizado, o lo que llamamos los químicos un sistema aromático, y eso también va a permitir remover este par de electrones del carbono central y va a estabilizar el sistema plano, ¿no? Entonces, esas fueron las 3 propuestas de Hoffmann. Quizás hay algunos detalles por ahí en el artículo, que es un artículo muy interesante, es un artículo de un par de hojas. Léanlo, Hoffmann es uno de los autores más prolíficos en la química y uno de los más citados
porque tiene un estilo de escritura bastante interesante, ¿no? Entonces, léanlo, ustedes van a poder mejorar muchísimo su escritura si empiezan a leer autores como Roald Hoffman, ¿no? Esto fue en los 70 y en 77 se publicó un sistema bastante interesante. Este sistema es un sistema que tiene un par de átomos de transición, un par de metales de transición, que en este caso es vanadio, ¿ok? Normalmente entre átomos de metales poco se habla de la posibilidad de formar enlaces multicéntricos, pero en enlaces múltiples, ¿no? Normalmente hablamos de enlaces sencillos, dobles y triples, ¿ok? Y normalmente en carbono, pero dependiendo de la simetría de los orbitales, sobre todo en metales de transición, es posible estabilizar enlaces cuádruples, quíntuples y sextuples, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un par de vanadios que tienen un enlace triple, ¿ok? Entonces, esta fue la discusión que precisamente Albert Cotton hizo en este JAX, ¿ok? Tengo dos vanadios con enlaces triples, pero lo que él no notó es que este carbono que está por aquí, ¿ok? Está unido a 4 átomos, 2 del anillo aromático, este y este, ¿ok? Y los dos átomos de vanadio, ¿ok? Entonces, todos ellos están colocados precisamente en el mismo plano, ¿ok? Y es tetracoordinado, ¿no? Es decir, tenemos un sistema sintetizado, caracterizado por rayos X, donde de alguna forma se puede hacer mucha química con él y que de alguna forma tiene 2 carbonos tetracoordinados planos, no solo uno, sino 2, ¿no? Aquí tengo uno de ellos y aquí tengo otro, ¿no? Entonces, quiere decir que es posible estabilizar carbonos tetracoordinados planos, ¿no? Y este fue el primer ejemplo, y después surgieron algunos otros ejemplos, por ejemplo, estos cúmulos tan pequeñitos con 5 átomos pueden estabilizar un carbono tetracoordinado plano. Es decir, si el carbono se rodea por silicio, galio o aluminio, se pueden estabilizar carbonos tetracoordinados planos. Aquí tengo un ciclopropano, ¿no? Y en lugar de 2 átomos de hidrógeno tengo 2 litios, y resulta que simplemente esta sustitución provoca la estabilización de polímeros donde precisamente el carbono está tetracoordinado y plano. Este es un carbono también tetracoordinado plano, y lo más interesante es que en la misma molécula también existe un carbono pentacoordinado, ¿no? Entonces la molécula viola los 2 principios de la química orgánica. Y esto que está por aquí es un catalizador utilizado en la polimerización de algunos plásticos, y este carbono que está aquí también está tetracoordinado y plano, ¿no? Entonces, existen aproximadamente unos 1000 ejemplos con estos sistemas. No son muchos comparados con los 30 millones de compuestos orgánicos, pero lo que es interesante es que nos permiten entender conceptos básicos dentro de la química, ¿no? Y llevar al límite estos conceptos, ¿no? Como el concepto de enlace, de aromaticidad, etc., ¿no? Entonces, por eso es que estamos interesados en este tipo de sistemas. Nuestra primera aportación a estos sistemas, a este tema, fue en 2003, junto con Alberto Vela y Miguel Ángel Méndez, ¿ok? Miguel Ángel estaba haciendo todavía su doctorado en Texas, y Alberto fue mi director de tesis del doctorado. Y lo que propusimos con él fue un cúmulo muy pequeñito, ¿no? Simplemente 5 átomos de carbono, ¿ok? Ya habían algunos ejemplos con esta conectividad, un átomo de carbono rodeado por 5 átomos de carbono, pero el problema es que se estabilizan a partir de factores mecánicos, es decir, hay mucha tensión en este tipo de sistemas, ¿no? Y este cúmulo era un cúmulo muy sencillo, era un cúmulo estabilizado solamente por factores electrónicos, y era por eso que de alguna forma pudimos publicarlo en JAX, ¿no? Más allá de los niveles de teoría, lo importante es que pudimos verificar que no era un artefacto de esos niveles, ¿no? O sea, podíamos cambiar e ir incluso a Copley-Cluster y demostrar que era un mínimo local, ¿no? Y la forma en que pudimos tratar de razonarlo era a partir de un compuesto espiro. Esos compuestos espiros existen, se pueden estabilizar y se pueden también sintetizar. Si yo elimino estos 4 protones de este compuesto espiro, me queda este tetranión. Los tetraniones, incluso los dianiones, no van a existir, son muy inestables por repulsión coulombica, hay muchos electrones ahí, entonces tienden a explotar, ¿ok? Pero bueno, es un modelo. En este caso, rotamos y pudimos localizar este par de electrones, eso es lo que nos indican los cálculos. Y bueno, ahora podemos remover un par de electrones, lo podemos hacer del carbono central o de los carbonos en la periferia,
y resulta que el carbono central es el que tiene la mayor posibilidad de poder eliminar este par de electrones, y por lo tanto me queda esta estructura que queda por aquí. Y lo interesante es que esta estructura precisamente sigue las reglas establecidas por Roald Hoffmann, ¿no? Entonces, bueno, esta fue nuestra propuesta, es un mínimo local, ¿ok? Y un año después propusimos varias cosas para poder estabilizarlo, ¿no? La primera, rodearlo por metales, ya sea metales alcalinos o alcalinotérreos. Eso, el temor que teníamos es que precisamente al rodearlo por esos metales, pues simplemente la estructura se destruyera, ¿no? Al tener contacto con algún metal, pues a lo mejor eso provocaba que hubiese algún mínimo más profundo y que precisamente se fuese ese mínimo, pero no pasó, sigue siendo un mínimo local. La ventaja de rodearlo de metales es la siguiente, o sea, aquí tengo una gráfica que quizás sea la más importante de ese par de artículos, donde muestro que esta estructura es muy inestable en todos los sentidos, no solamente termodinámicamente y electrónicamente, sino también cinéticamente. La barrera para poder pasar a un mínimo más estable es de solamente 10 kilojoules por mol, y la diferencia es de 180 a 190 kilojoules por mol, ¿no? Entonces basta soplarle a la molécula para que se destruya y pase a un mínimo más estable, ¿no? Pero una vez que lo rodeo por metales, todo cambia. Primero aumenta la barrera, ahora es de unos 60 kilojoules por mol, y la diferencia de energías ahora es solo de unos 10 kilojoules por mol, ¿no? Entonces, rodearlo por metales, este fragmento, ayuda bastante a su estabilización, y es por eso que tratamos de estabilizarlo y tratamos de ver si realmente era viable tratar de construir sistemas más complejos, ¿no? Entonces, ya en colaboración con Roald Hoffmann, precisamente llevamos esto al límite, era tratar de construir cristales donde este fragmento de carbono quedase rodeado de metales, ya sea alcalinos, alcalinotérreos o incluso metales de transición, ¿no? Entonces, cuando utilizamos zinc o berilio, se forman estas cadenas bidimensionales, donde precisamente el zinc está puenteando a dos fragmentos de carbono, y bueno, lo hacen de tal que los fragmentos de carbono quedan perpendicular entre ellos, ¿no? Con litio, la conectividad cambia. En este caso necesitamos 4 átomos de litio para empezar a ligar y formar una también cadena, en este caso plana, pero pues en este caso los fragmentos, las esquinas quedan ligados a un átomo de litio, ¿no? Entonces, bueno, la densidad es diferente, y también es capaz de litio de poder estabilizar este tipo de fragmentos. Y platino, ¿no? Platino por sí mismo es capaz de estabilizar estructuras planas, y lo que podemos ver es que este platino puede estar ligando a 2 fragmentos de C5.2- o a 4 fragmentos de C5.2-, ¿no? Las propiedades cambian, no es el punto para poder discutir todas estas propiedades, pero lo importante es que los metales pueden estabilizar este tipo de fragmentos, ¿no? Pero bueno, ya en México estábamos necios de poder estabilizar hidrocarburos con estos sistemas con carbonos tetracornados planos. Hicimos algunos intentos más. Aquí tengo algunos de los anillos que propusimos. Aquí en este caso son sistemas que también no son tan estables termodinámicamente, pero sí cinéticamente, sobre todo este anillo de 8 miembros. Las barreras para pasar a un isómero más estable son como de 20 kilocalorías por mol, en comparación con las barreras que teníamos antes, que eran de un par de kilocalorías por mol. Aquí es de 20 kilocalorías por mol. Entonces, bueno, cinéticamente son más viables los sistemas, ¿no? La otra cosa que también era interesante es que pensamos que el hecho de tener insaturaciones podían provocar cierta aromaticidad en los anillos, ¿no? Todos los sistemas son planos, pero tampoco pasa esto, ¿no? En este caso, cuando quitamos las insaturaciones, también se logran estabilizar este tipo de sistemas. ¿Esto qué quiere decir? Que el fragmento por sí mismo, este fragmento de C5.2-, ¿ok? O en este caso, este fragmento, es estable, ¿no? Y es estable porque el sistema presenta una alta deslocalización, ¿no? Entonces, bueno, todo cambia a partir de 2005, porque cada vez aparecían más artículos donde eran capaces de detectar experimentalmente sistemas con carbonos tetracornados planos, ¿no? Y lo que nosotros precisamente queríamos es que nuestros sistemas se detectaran experimentalmente. No solamente proponer mínimos locales, que son muy interesantes, sino tratar de proponer mínimos o estructuras que fuesen detectables experimentalmente, ¿no? Y el problema es que para poder detectarlos experimentalmente, al menos en las condiciones en las que está generando,
era necesario garantizar que fuese el mínimo global, ¿no? En condiciones de cúmulos en las que estaban formando, solamente el mínimo global era el que sobrevivía y quizás uno que otro mínimo local cercano al mínimo global, ¿no? Entonces, por eso es que a partir de 2007 empezamos a construir algoritmos que pudiesen explorar la superficie de energía potencial para encontrar el mínimo global, ¿no? Aquí les presento un ejemplo sencillo, ¿no? Si yo quisiese saber cuál es el mínimo global de una composición tal que tenga 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, es bastante complicado, ¿no? Aquí tengo algunas de las estructuras que puedo construir sin violar ninguna de las reglas de la química orgánica, es decir, que sean tetracoordinados, que el número máximo de coordinación precisamente sea 4, etcétera, y puedo construir 214 estructuras, ¿no? Y algunas de ellas existen, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo la famosa estructura del benceno, ¿no? Que es precisamente la que va a dominar y es el mínimo global, pero tengo otras como, por ejemplo, aquí el prismano o el benceno Dewar, o 2 triángulos unidos a partir de un enlace sencillo. Muchas de ellas se han podido detectar experimentalmente, ¿no? Pero el benceno es la que domina, es decir, es el mínimo global, es la estructura de menor energía, y por lo tanto teníamos que aprender a explorar esa función que me relaciona la energía con la estructura que se llama la superficie de energía potencial, ¿no? Cada vez que yo cambio una posición en un átomo, cambia la energía del sistema, ¿no? Es una función muy complicada porque depende de 3n dimensiones, donde n es el número de átomos. Entonces, es una función que para una molécula tan pequeña como C6H6 tiene 36 dimensiones, donde es una función que no conozco y por lo tanto no puedo determinar sus mínimos o sus máximos, ¿no? Que es precisamente los mínimos van a ser las especies que pueden existir experimentalmente, ¿no? La primera condición para que una molécula pueda existir experimentalmente es que sea un mínimo local, un mínimo o el mínimo global, ¿no? Obviamente el mínimo global va a tener más posibilidades de poder existir, ¿no? Entonces, para poder lograrlo, lo que creamos fueron algoritmos genéticos, ¿no? En pocas palabras, un algoritmo genético utiliza las reglas de Darwin, de evolución, ¿ok? Entonces, creamos al inicio una generación de estructuras y esa generación va a empezar a mezclarse, ¿ok? La forma de mezclar estructuras es básicamente tomando una estructura y partiéndola a la mitad, ¿no? De ahí genero 2 genes, ¿no? Tomo otra estructura, cualquier otra, la parto a la mitad. Tengo otros 2 genes. Y la idea es mezclar los genes de la molécula A con los genes de la molécula B. Entonces, puedo tomar un gen de la molécula A, un gen de la molécula B, los uno y lo optimizo, ¿ok? Si esa nueva estructura es más estable que la anterior, entonces eso quiere decir que se adaptó mejor en el lenguaje de Darwin, ¿no? Y por lo tanto tiene más posibilidad. Entonces, creo una nueva generación de estructuras que quizás sean más aptas que las anteriores, ¿ok? Entonces, ahora, el más apto, pues va a tener más posibilidades de poder mezclarse con las demás estructuras. Entonces, nuevamente, vuelvo a hacer el proceso, divido al más apto o a varias de las estructuras más aptas a la mitad y las mezclo con otras estructuras y vuelvo a generar una nueva generación. ¿Hasta cuándo paro esto? Hasta que de alguna forma ya no haya cambios entre generaciones, ¿no? Y quizás en esa exploración, pues voy a encontrar el mínimo global, ¿ok? Es una exploración bastante interesante, no es el único algoritmo, tampoco ningún algoritmo puede garantizar que encuentro el mínimo global, pero lo que sí puedo hacer es una mejor exploración de la superficie de energía potencial, que no solamente se basa en las reglas básicas ni en la imaginación de la persona, o del investigador, sino que el mismo algoritmo va explorando diferentes puntos de la superficie de energía potencial que quizás no teníamos claros que podían existir, ¿ok? Por eso es que es un algoritmo eficiente y por eso también varias personas lo han utilizado, ¿no? Nuestra primera propuesta fue esa y lo aplicamos en el 2011 a sistemas muy pequeñitos, 4 átomos de boro y 1 de carbono. Tratamos de localizar los mínimos globales y lo que encontramos es que para los sistemas neutros, el sistema más estable es cuando el carbono está tricoordinado en una de las esquinas y cuando está cargado positivamente, el carbono se rodea de los 4 átomos de boro y estabiliza un carbono tetracoordinado plano, ¿no? ¿Por qué pudimos publicarlo en JAX? Porque era de las primeras aplicaciones donde una exploración sistemática sobre la superficie de energía potencial se llevaba a cabo. Y bueno, y además también resolvimos algunos problemas que tienen este tipo de sistemas relacionados al carácter multireferencial de los sistemas. Estos sistemas pequeñitos son
tienen un carácter multireferencial muy alto y es importante tratarlos con metodologías especiales, ¿no? Entonces, todo eso lo llevamos a cabo y es por eso que pudimos publicar este artículo con 5 átomos en JAX, ¿ok? Bueno, pero el algoritmo es general, lo podemos utilizar para cualquier tipo de combinación de átomos. Lo utilizamos para combinaciones que ya existían experimentalmente para corroborar que ese era el mínimo global. La primera combinación que probamos y que ya existía el experimento es esta que está aquí. Un átomo de carbono, 4 de aluminio y 1 de litio, cargado negativamente. Se sabía que la estructura tenía que tener un carbono tetracoordinado plano y nosotros lo corroboramos, ¿ok? Y bueno, y lo extendimos a otros átomos del grupo 13. Con galio se adopta la misma estructura, no solamente que tomemos los átomos de litio, de aluminio y los cambiemos, sino exploramos todas las posibilidades. Lo que encontramos es que este era el mínimo global, pero para indio y talio no pasa lo mismo, ¿no? Para indio y para talio se estabiliza una estructura con un carbono pentacoordinado, tal que la geometría es una pirámide de base cuadrada, ¿no? Entonces, el quinto átomo es un átomo de litio que precisamente se une al carbono, ¿no? Entonces, dependiendo del átomo del grupo 13, pues se estabilizan diferentes tipos de estructuras, ¿no? Ahora, si un carbono tetracoordinado plano llama la atención, ahora imagínense un carbono pentacoordinado plano, ¿no? Y la primera propuesta fue hecha por Paul Slayer, ¿ok? Y fue detectado experimentalmente en un espectro de masas por el grupo de Zener, ¿ok? Entonces, es un sistema muy interesante, es un carbono rodeado por 5 átomos de aluminio con una carga positiva y el carbono queda perfectamente rodeado por un pentágono de aluminio, ¿ok? Entonces, años más tarde, extrapolamos esta estructura, quitamos un átomo de aluminio y lo sustituimos por uno de berilio, pero manteniendo el mismo número de electrones, ¿no? Entonces, si el sistema anterior era un catión, este sistema va a ser un sistema neutro, y de alguna forma mantiene el mismo número de electrones, que son 18 electrones, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue mostrar que este era el mínimo global. Tiene un carbono pentacoordinado plano, pero lo más relevante es que pudimos recuperar una regla que se llama la regla de los 18 electrones, ¿no? Esta estructura y la anterior, si ustedes cuentan el número de electrones, tiene 18 electrones, ¿no? Y resulta que muchas de las estructuras que se habían propuesto para carbonos tetracoordinados planos y muchas de las estructuras que ya existían de carbonos tetracoordinados planos siguen esta regla de 18 electrones, ¿no? Y no solo eso, sino que ahora lo podíamos extrapolar a átomos hipercoordinados planos con un número de coordinación mayor, ¿okay? Entonces, estas estructuras cumplen esa regla y por eso es que podemos construir otro tipo de estructuras siguiendo la regla de los 18 electrones, ¿no? Por ejemplo, esta que está aquí, en este caso tengo 5 átomos de berilio, ¿ok? Un átomo de carbono y un átomo de aluminio o galio, ¿no? Para que pueda cumplir la regla de los 18 electrones, ahora tengo que agregar uno más, es un anión, ¿ok? Y resulta que el sistema no es hexacoordinado. Nosotros pensábamos que íbamos a tener un carbono hexacoordinado, sino es un carbono pentacoordinado, donde precisamente el quinto átomo de berilio queda fuera de la esfera de coordinación del carbono, ¿no? Entonces, la regla es interesante. Hasta el año pasado, el número máximo de coordinación del átomo de carbono en sistemas planos era 5, ¿ok? Entonces, estábamos contribuyendo a tratar de extender este tipo de cosas, ¿no? Además, otra cosa interesante es que los aniones se pueden detectar experimentalmente utilizando las mismas condiciones que otros experimentos. El problema es que el berilio es muy tóxico, ¿no? Entonces hay pocos grupos que lo manejan. Esperemos, ya hay cada vez más, esperemos que pronto se puedan detectar este tipo de especies, ¿no? También con la regla de los 18 electrones pudimos construir sistemas como estos. Sabemos que este anión es muy inestable, es un tetraanión, no va a existir experimentalmente, pero al rodearlo por metales, quizás esa carga se pueda abatir, y precisamente fue lo que pasó, ¿no? Ese es el mínimo global de una combinación de 5 átomos de berilio, 1 de carbono y 1 de litio. Todavía tiene una carga 3 menos, simplemente juega como un contraión, entonces le reducimos una carga a este que está por aquí, y es el mínimo global, ¿ok? Todavía es una especie electrónicamente inestable, ¿ok? La repulsión es muy grande, va a explotar. Con 2 átomos de litio también es una especie inestable, pero es el mínimo global. Con 3 ya no es inestable electrónicamente, ¿ok? Y sigue siendo una especie que tiene un carbono pentacoordinado, ¿ok?
plano y que de alguna forma sigue existiendo la posibilidad de detectarlo experimentalmente, ¿no? Este sistema es un sistema neutro, ¿ok? Y mantiene esta estructura con un carbono pentacoordinado y este es un catión. Y todos ellos son mínimos globales sobre sus correspondientes superficies de energía potencial. Y estos tres que están aquí son los que podrían detectarse experimentalmente porque son electrónicamente estables, ¿ok? También siguiendo la regla de los 18 electrones, ahora podemos construir sistemas más grandes y que tienen más posibilidades de ser detectados experimentalmente. Aquí ya rodeamos al carbono pentacoordinado plano por un sistema organometálico. La razón es que, si ustedes recuerdan, en carbonos tetracoordinados planos, la mayoría de los sistemas estabilizados experimentalmente lo hacen a partir de la unión con sistemas organometálicos. Entonces, de aquí el interés en este tipo de sistemas. Es el mínimo global, ¿ok? Incluso tenemos mínimos globales un poco más pequeños, donde precisamente siguen reglas muy parecidas, y en todos ellos el carbono queda pentacoordinado plano, ¿ok? Entonces, la regla de los 18 electrones es una guía muy interesante para poder estabilizar este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, incluso la regla de los 18 electrones me puede ayudar a estabilizar otro tipo de átomos que quizás sean más complicados de estabilizar. Entonces sabemos actualmente que pueden existir carbonos tetracoordinados planos, nitrógenos tetracoordinados planos y oxígenos tetracoordinados planos, ¿no? Hay varias evidencias experimentales detectados experimentalmente, caracterizados, etc. Pero en la literatura no había un solo sistema, ya sea teórico o experimental, con un flúor tetracoordinado plano, ¿no? Entonces, proponerlo fue interesante. Seguimos la misma regla de los 18 electrones, ¿no? Y precisamente como ya tenemos una regla, ahora podemos sistematizar las búsquedas, ¿no? Entonces, sistematizar significa, bueno, son sistemas muy pequeñitos, ya tenemos un algoritmo genético para poder hacer todo esto, es muy rápido. Entonces, no solamente tratemos de explorar una combinación, tratemos de explorar muchas combinaciones que sigan la regla de los 18 electrones, ¿no? Entonces, para el átomo de flúor utilizamos unas 600 combinaciones que siguen las reglas de los 18 electrones. Y de esas 600 combinaciones, resulta que 6 de ellas tienen un flúor tetracoordinado plano, ¿no? Es extraño porque bajo las mismas condiciones de 600 combinaciones, por ejemplo, para átomo de carbono, resulta que unas 300 tienen carbonos tetracoordinados planos. Es decir, su mínimo global es un carbono tetracoordinado plano. Y en el caso de flúor, solamente 6 de ellas, ¿no? Y la razón es la diferencia de electronegatividad, ¿no? Mientras haya una mayor cantidad, una mayor diferencia de electronegatividad entre el átomo central y los átomos periféricos, la posibilidad de que se estabilicen átomos tetracoordinados planos es menor, ¿no? Por eso es que flúor solamente estabiliza 6 átomos y son bajo condiciones muy bien determinadas. Tienen que ser elementos del grupo 13, tiene que tener una cavidad suficientemente amplia, en este caso con aluminio y con galio no funciona del todo, es hasta que colocamos átomos de indio y indio y talio que se pueden estabilizar cavidades más grandes. Incluso combinaciones de galio, indio y talio se pueden también utilizar y es posible estabilizar flúor tetracoordinados planos, ¿no? Y esto lo publicamos hace un par de meses, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes quieran saber sobre carbonos pentacoordinados planos está resumido en esta revista, en un review publicado en Nature Reviews ya hace casi 3 años, ¿ok? Y bueno, si ustedes lo necesitan, pues se los puedo enviar sin mayor problema, ¿no? Ahora, también hay varias contribuciones sobre carbonos hexacoordinados planos, ¿no? El primero de ellos fue publicado en Science por Paul Schleyer. Fue un artículo muy, muy interesante donde rodearon al carbono por 6 átomos de boro. Y bueno, para poder compensar y poder estabilizar un mínimo, pues colocar un par de electrones extra, ¿no? Incluso el sistema con 2 hidrógenos también es un mínimo, ¿no? Entonces, es un sistema muy interesante. El problema es que no es el mínimo global, ¿ok? Entonces, al tratar de ser detectado experimentalmente, no lo lograron. Está a 34 kilocalorías por mol del mínimo global, ¿ok? Y precisamente aquí es donde vemos el problema. Si no localizamos el mínimo global, la posibilidad de ser detectado experimentalmente es nula, ¿ok? Solamente se detectaron estas 2 especies, ¿ok? Muy parecidas a las que nosotros habíamos propuesto con 4 átomos de boro, ¿no? Si recuerdan, con 4 átomos de boro básicamente tenemos este esqueleto, con 4, ¿no? Tenemos este esqueleto que está por aquí y este esqueleto que está por acá, ¿no?
Entonces, ninguno de los dos corresponde a un sistema interesante con un carbono tetracorneo plano o un sistema con un carbono hexacorneo plano, y la diferencia de energías es bastante alta, 34 kilocalorías por mol. Experimentalmente solo detectan estas dos especies, ¿ok? Pero bueno, nos sirvió de guía. En este año publicamos en Angewandte Chemie este artículo. Es una colaboración con un grupo en Chile, con William Tisnado, y en este caso tenemos, ya hace ya unos 5 años publicamos en PCCP este sistema de carbono con oxígeno. Resulta que era un sistema interesante, donde las distancias entre los litios y los carbonos eran cortas. Lo llamamos un sistema pseudo hexacoordinado plano, porque no cumplía con todas las características. Y después cambiamos oxígeno por algunos otros elementos, en este caso azufre hasta telurio. Lo que vimos es que si lo cambiamos había una distribución de la carga. Estos elementos ya no son tan electronegativos y por lo tanto permiten que el carbono quede cargado negativamente, y por lo tanto ya existe una atracción electrostática con el metal, ¿okay? Entonces tenemos un carbono hexacoordinado plano que le llamamos half and half, ¿ok? La mitad es covalente y la mitad es iónica, ¿no? Los enlaces covalentes son muy fuertes y provienen de un fragmento parecido a los carbonatos, ¿no? Todo el mundo conoce a los carbonatos, ¿ok? Y de hecho existen experimentalmente. Entonces, estos carbonatos o estos análogos de los carbonatos podemos utilizarlos para precisamente tratar de estabilizar esos carbonos hexacoordinados planos, ¿no? El metal ahora sí se siente atraído electrostáticamente al carbono, ¿no? Y por eso es que pudimos publicar en Angewandte Chemie, ¿okay? Además, desde el 2007 todavía no utilizamos algoritmos genéticos, precisamente con Paul Schleyer llevamos a cabo varios estudios, y uno de ellos fue estas ruedas de boro, ¿no? Donde en el centro precisamente colocábamos carbono, silicios o algún otro elemento del grupo 14. La regla era muy simple, ¿no? Cada vez que yo aumentaba un átomo en la rueda, tenía que quitar un electrón, ¿ok? Y entonces, para poder estabilizar un carbono heptacoordinado plano, que es un mínimo local, necesitaba quitar un electrón aquí, y entonces quedaba como un anión, ¿no? Si quería un sistema neutro, pues tenía que quitar otro electrón, ¿ok? Entonces queda como un sistema neutro, pero el problema es que el carbono ya es muy pequeño para esta cavidad y queda nadando. Por eso es que propusimos cambiar átomo de carbono por silicio, y bueno, de esta forma incluso pudimos estabilizar ruedas con átomos decacoordinados planos, en este caso de estaño, ¿no? El problema es que no son mínimos globales, son mínimos locales, ¿no? Pero aprendimos bastante de ellos y pudimos también proponer algunos sistemas, en este caso sistemas con átomos decacoordinados planos. Ya no son sistemas con un átomo del grupo principal, son sistemas que tienen metal de transición, niobio o talio, o tantalo, perdón. Pero lo más interesante es que precisamente el grupo de Lai Xin Wang fue capaz de poder detectarlo experimentalmente. Entonces, este es el sistema, es un cúmulo donde tengo un átomo de un metal de transición rodeado por 10 átomos de boro, es el mínimo global, es la estructura detectada experimentalmente y es la estructura con la mayor simetría detectada para este tipo de cosas, ¿no? D10H, ¿ok? Entonces, boro juega un papel importante, ¿ok? Para poder estabilizar estructuras hipercoordinadas planos. Aquí tengo los mínimos globales y los mínimos detectados experimentalmente desde boro 3 hasta boro 40. Todos ellos están cargados negativamente. Son sistemas detectados por una técnica que se llama espectroscopía fotoelectrónica, ¿ok? De aniones. Y bueno, lo que han logrado es detectar este tipo de especies. Y en todas ellas existen átomos hipercoordinados planos de boro, ¿ok? Desde el boro 8 hasta el boro 40 existen este tipo de átomos, ¿no? Entonces, en el 2010, Alexander Boldirev nos visitó en Guanajuato, nos hizo una presentación de algunos sistemas muy interesantes y habían publicado este sistema de boro 19-, ¿no? Él lo catalogó como una telaraña de boros, ¿no? En el centro tengo un átomo de boro, luego está rodeado por unos 5 átomos de boro colocados en un pentágono perfecto, y luego hay otros 13 átomos de boro, ¿no? Esta es la estructura que ellos propusieron. Hay otra estructura muy parecida que está como a 2 kilocalorías por mol, dependiendo del método, y ambos
ambas formas fueron detectadas experimentalmente, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema muy interesante. En su momento queríamos analizar la aromaticidad, la delocalización, este tipo de cosas. Y como primer punto, pues teníamos que optimizar el sistema, ¿no? Entonces, la estructura, déjenme aquí nada más remarcar, que propuso Boldirev, tiene dos enlaces en esta punta del pentágono, ¿no? Esta corresponde a esta que está por aquí, ¿okay? A esta. Pero resulta que cuando nosotros hicimos los cálculos un poco más precisos que los de Alex Boldirev, resulta que aquí había una pequeña frecuencia imaginaria. No era muy grande, es de unas 50 centímetros a la -1. Y bueno, pues nosotros dudamos que nuestro resultado estuviese bien, pero bueno, seguimos esa frecuencia y nos llevó a esta estructura que es ligeramente distinta. Aquí en vez de haber 2 conexiones hay 3, ¿no? Las rayitas ya no tienen mucho sentido porque en realidad nada más me está hablando de ciertos parámetros de distancia, ¿no? Pero bueno, me sirve para poder darme cuenta qué tan diferentes son las estructuras, ¿no? Aquí tengo 2 triángulos, ¿no? En esta estructura y aquí tengo un cuadrado, ¿no? Ya no logra haber un contacto suficientemente corto aquí, ¿no? Entonces son estructuras diferentes, pero el problema era que la diferencia de energías entre esto, que era un estado de transición, y esto solamente era de 0.3 kilocalorías por mol, muy bajo, ¿no? 0.2 dependiendo del nivel de teoría, entonces era relativamente nada, ¿no? Y si este estado de transición era tal que precisamente la rotación del pentágono me llevaba a este mínimo local, eso quiere decir que la barrera era pequeña y que por lo tanto podía estarse moviendo, ¿no? Entonces, esto lo corroboramos con una dinámica molecular. Todos son átomos de boro, simplemente están pintados de forma distinta para poder reconocerlos. Y lo que hicimos es simplemente mostrar que este cúmulo de boro pues tiene una estructura fluxional, ¿no? Tal que el pentágono del centro pues está girando todo el tiempo, ¿no? Entonces, a esto lo bautizamos como un rotor Banker, ¿ok? Aquellos que les gusten los autos, hay un tipo de motor que manejaba Mazda, no sé si todavía lo maneje, donde precisamente tienen una especie de pentágono o de triángulo en el centro, y eso está girando y eso causa el movimiento del motor, ¿no? Por eso es que, y ese motor precisamente en Mazda se llama Wankel y por eso lo bautizamos de esta forma, ¿no? Creímos en su momento que esto era exclusivo del boro 19, quizás la carga, quizás la estructura tan rara que tenía, pero resulta que en el boro 13+, que es un número mágico dentro de los cúmulos de boro, también pasa, ¿no? Este cúmulo es muy estable, no reacciona con agua, no reacciona con oxígeno, ¿ok? Es un catión, y resulta que también es un sistema donde el triángulo que está en el centro gira para todos lados, ¿no? La barrera es muy pequeñita, quizás es mayor que en el anterior, pero pues no llega ni a 0.5 kilocalorías por mol, y eso le permite estarse moviendo para un lado o para otro. Pensamos que se tenía que colocar un polígono en el centro para poder lograrlo, y tampoco era cierto. Déjenme colocar que está por aquí, ya no lo muestro, pero también en un sistema, la puedo mover, lo que pasa es que hice una presentación anterior, la puse, déjenme ver, sí, aquí está. No, la quité. No importa, en el boro 11- también pasa lo mismo y ahí no hay ningún anillo de por medio, ¿no? Simplemente es una línea rodeada de 9 átomos de boro y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, y no solamente pasa en sistemas planos, ¿no? Que era nuestra primera hipótesis. Pasa también en sistemas como este que está por aquí, que ya es una caja, que es el boro 40, ¿no? Entonces, también es un sistema dinámicamente interesante, donde si nosotros nos fijamos... Gabriel, perdón que te interrumpa, ya no sí. se ve tu presentación. A ver, déjenme proyectarla de nuevo. ¿Ya se ve? Ya se ve. Perfecto. Entonces, en este caso, en el boro 40, ya es una caja, es el análogo del C60, pero para boros. Es la primera caja de boros que se detectó experimentalmente, bajo incluso las mismas técnicas que precisamente el C60, ¿ok? Y bueno, aquí si nosotros nos fijamos en un átomo de boro en cierto momento, lo que podemos ver es que la dinámica lo lleva para todos lados, ¿no? Entonces, es una dinámica muy interesante, un sistema
dinámico bastante fascinante. Y bueno, lo que logramos mostrar es que este comportamiento no es único para el boro 19-, sino se puede dar en cualquier cúmulo de boro. No hay ciertas reglas que se deben de cumplir, pero si esas reglas se cumplen, el sistema va a ser funcional. Y en el 2016, ya pasaron 5 años, un grupo alemán pudo demostrar para el boro 13+, que precisamente ese comportamiento funcional existe, ¿no? Ellos lo hicieron a partir de una espectroscopía infrarroja y, bueno, lograron mostrar que si no se daba ese movimiento del anillo interno, pues simplemente no podían reproducir en sus dinámicas lo que es el espectro de infrarrojo, ¿no? Entonces, a partir de esta evidencia experimental, es que de alguna forma lo que propusimos pues queda soportado, ¿no? Entonces, fue un trabajo bastante interesante, todo está resumido en este Account of Chemical Research que publicamos ya hace un par de años. Y bueno, pues bueno, básicamente con eso termino la plática. Hay más temas recientes o más cosas que quisiera mostrarles, pero bueno, creo que ya es suficiente. Ese es el grupo de fisicoquímica teórica del CIMBESTAB Mérida, ¿okay? Es un grupo bastante activo. Aquí tienen la información del grupo, tanto mi correo como la cuenta de Twitter o la página de internet, y cualquiera que esté interesado en integrarse al grupo o colaborar con el grupo es más que bienvenido, ¿no? Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Abrimos la sesión de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, la puede escribir en la caja de diálogo. Adelante, si alguien tiene una pregunta. Bueno, mientras se deciden, ¿puedo hacer una pregunta, Gabriel? Claro, adelante. Todos estos compuestos, tú mencionas que necesitan una carga y una carga grande, positiva, negativa, para estabilizarse. Cuando yo pienso en un enlace covalente, pues es un enlace dirigido, pero yo creo que en este tipo de compuestos ya no se aplica esto de un enlace covalente, ¿no? Ya es una mezcla y por lo tanto debería uno pensar que más bien deben existir como sales. ¿Puedes comentar algo al respecto? Bueno, no se necesita una carga grande, o sea, lo que se necesita es tener un cierto número de electrones, ¿no? O sea, yo hablo de la regla de los 18 electrones como una regla de construcción. Si tenemos sistemas que están altamente cargados, entonces pues los vamos rodeando por metales hasta que de alguna forma la carga disminuye, ¿no? Y es cierto, o sea, si esto de alguna forma pasa, pues quizás se puedan ver como sales, ¿no? Porque si realmente hay una transferencia total en este caso, de los metales alcalinos hacia el esqueleto central, pues entonces queda como un contrayón. El problema es que no en todos los casos pasa, ¿no? O sea, puede ser que el litio realmente pueda haber no solamente una transferencia, sino un traslape muy efectivo que estabiliza la estructura, ¿no? Entonces, tienes razón, o sea, hay una mezcla de tipo de interacción bastante grande, ¿no? Desde enlaces muy localizados que podemos clasificar como covalentes, transferencias de cargas con contactos cortos que de alguna forma podemos entenderlos como enlaces iónicos, pero en medio hay, lo más importante es que queda estos enlaces que están totalmente deslocalizados, a los cuales llamamos enlaces multicéntricos, ¿no? Y que son la razón de cómo se estabilizan estos cúmulos y en general los cúmulos, ¿no? Cualquier tipo de cúmulo, como son átomos que son electrodeficientes, pues tienen que formar enlaces no dirigidos entre dos átomos, sino enlaces entre varios átomos para poder existir, ¿no? Muy bien, mira, en la caja de preguntas hay una, es de Rodolfo González. Dice, hola, buenas tardes. 1, el algoritmo de optimización de estas estructuras usa redes neuronales. Esa es una pregunta. No, todavía no llegamos a ese punto. Lo que utilizan son algoritmos genéticos, ¿no? O sea, es lo que explicaba, ¿no? O sea, básicamente seguir las reglas de Darwin, genero 2 genes, las mezclo y lo importante es que se mantenga la geometría adecuada, o sea, el número de átomos adecuado, la carga adecuada, y sigo con la búsqueda tantas generaciones como sea necesario, ¿no?
Hay varios otros algoritmos que utilizan redes neuronales, otros que ya están metiendo con machine learning. O sea, hay muchas formas de explorar la superficie de energía potencial, ¿no? Entonces, y ninguna de ellas realmente te va a garantizar que la exploramos completamente o que localizamos el mínimo global. Pero lo que sí es cierto es que vamos a hacer una mejor exploración a que simplemente proponemos estructuras que se nos ocurran, ¿no? La intuición química es importante, pero también muchas veces no vemos estructuras que de alguna forma podrían ser estabilizadas, sobre todo estructuras que violan precisamente las reglas clásicas, ¿no? La otra que tiene aquí es que si existe acceso al algoritmo, a su software que ustedes utilizan. Claro, es un algoritmo que está libre, están los datos de la cuenta proyectados, si quieren contactarme con todo gusto, ¿no? Aquí también dice, entendí que los carbonos hexacoordinados tienen mitad enlaces iónicos, mitad covalentes. La pregunta es, ¿los carbonos pentacoordinados qué tipo de enlaces forman? Bueno, los sistemas que presenté tienen ese tipo de enlace, pero no todos los que presenté tienen el mismo tipo de enlace, ¿no? O sea, la mayoría de los sistemas pentacoordinados son sistemas donde tienen enlaces multicéntricos, ¿ok? Esa es la razón principal para poder estabilizar este tipo de geometrías tan raras, ¿no? El caso que encontramos para sistemas hexacoordinados es especial, ¿no? Porque hay 3 enlaces localizados, de hecho son enlaces casi dobles, ¿ok? Y 3 enlaces o 3 contactos iónicos, ¿no? Entonces, cortos en distancia y por lo tanto lo clasificamos como half and half, mitad covalentes, mitad iónicos, pero es por el tipo de átomos que existen en la estructura, ¿no? Pero repito, en el caso de los sistemas pentacoordinados, la mayoría de ellos tienen enlaces multicéntricos, que es lo que provoca la estabilización de los sistemas, ¿no? Aquí está otra pregunta de Rodolfo, dice, ¿el rotor central qué tipo de propiedades diferentes genera? Si te refieres a si hay alguna propiedad que podamos aprovechar de los cúmulos, todavía lo están viendo los experimentales, han estado bastante activos en resolver ese campo, porque el problema es que cuando ya han hecho experimentos donde colocan estos cúmulos sobre una superficie, y el problema es que la interacción con la superficie genera interacciones muy fuertes y en ese momento se rompe la fluxionalidad, ¿no? Ya no se mueve, ¿no? Entonces están tratando de hacerlo a través de campos eléctricos que permitan dirigir la rotación en una sola dirección, ¿no? Si permiten esa rotación en una dirección, bueno, pues todos vamos a tener un sistema interesante, ¿no? Digamos que esas son las propiedades que podrían ser interesantes, ¿no? O sea, a nivel molecular, tener un rotor pues, siempre va a ser atractivo, ¿no? Lo que resulta atractivo ya a nivel, digamos, experimental es que los rotores sean, digamos, viables, ¿no? O sean estables. Resulta que estos cúmulos no lo son tanto, porque al igual que cualquier otro cúmulo, solitos, desnudos, reaccionan muy rápido, ¿no? Es necesario encontrar, que todavía no se hacen esos estudios, los ligantes adecuados para poder estabilizarlos. Así como los cúmulos de oro, ¿no? Hay que encontrar esos ligantes que permitan cierta transferencia de carga y protegerlos físicamente de lo que intente reaccionar con ellos, ¿no? Eso es lo que hace falta en estos cúmulos de boro para poder ahora sí ya tener cúmulos mucho más estables, ¿no? Muy bien, gracias por las respuestas, Gabriel. Aquí hay una pregunta, no sé bien, el nombre me aparece como anónimo. Dice, muy buena presentación, tengo 2 preguntas. ¿Qué programa se utiliza para los cálculos y cuántos átomos aproximadamente se pueden utilizar en el algoritmo para poder encontrar estas estructuras con mínimo global? Nuestro programa se llama Glomos, ¿okay? Igual lo pueden solicitar en la cuenta de correo o meterse a la página, ahí está toda la información. Es un programa que está de alguna forma ligado a Gaussian, al igual que a otros programas. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en la parte de cristales, ¿no? Entonces ya está ligado también a BAS. Y tenemos la interfase con algunos otros programas como pueden ser Orca, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, en realidad el programa de química cuántica, el programa de mecánica cuántica, no importa tanto, o sea, porque la idea es transferirle una estructura que la minimice y nos regrese, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aprender es hacer el input y leer el output, ¿no?
Entonces, las tripas del algoritmo genético están dentro de glomos, que esa es la parte importante, ¿no? Hasta ahorita, cada vez que tú aumentas un átomo, pues resulta que aumento 3 dimensiones en la superficie de energía potencial, ¿no? Entonces, si tengo cúmulos homogéneos, es decir, de la misma composición, todos de boro, por ejemplo, pues puedo llegar más o menos hasta unos 60 átomos de boro, ¿no? O de carbono, de lo que ustedes quieran, ¿no? También depende del tamaño del átomo, ¿no? Con oro es mucho más difícil porque los cálculos duran muchísimo. Pero con boro, con carbono, con átomos del grupo principal, los cálculos no son tan pesados y podemos tener hasta 50, 60 átomos de esa naturaleza. Cuando los cúmulos son heterogéneos, depende del tipo de átomos diferentes que se tengan y cuántos, entonces el número de átomos que se pueden tratar es menos, ¿no? Entonces, si yo tengo unos 2, 3 átomos distintos, pues puedo quizás tener estructuras hasta de 40 átomos, ¿no? Hidrógeno es un átomo complicado, ¿no? Porque normalmente pensamos, pues nada más hay que colocarlo al final, pero si partimos desde cero y no utilizamos estrategias que dirijan los átomos de hidrógeno, pues resulta que se unen rápidamente a los átomos y ya no permiten la combinación y entonces quedan atascadas en mínimos locales, ¿no? Entonces, tenemos estrategias para poder remover todo eso, ¿no? Realmente el algoritmo genético es sencillo, pero hay muchas cosas detrás de él. Por ejemplo, simetrizar las estructuras es una parte interesante. Comparar las estructuras, porque, bueno, al final queremos que no se estén calculando las mismas, ¿no? Entonces, comparar dos estructuras parece sencillo, pero no lo es. O sea, muchas veces llegamos a la misma estructura y pues es fácil identificarlo, pero muchas veces se parecen dos estructuras y ahora cómo sabemos que son diferentes, ¿no? Entonces hay que utilizar diferentes algoritmos, ¿no? Entonces es un algoritmo un programa bastante robusto donde se analiza la simetría, donde se analiza la parte de que sean idénticas, donde hay varios algoritmos ya implementados, no solamente algoritmos genéticos, algoritmos evolutivos en general. Y bueno, creemos que es un programa bastante eficiente para este tipo de cosas, ¿no? No lo hemos de alguna forma hecho público, o sea, aquellos que nos lo piden es gratis, pero bueno, ya estamos decididos que ya es momento de soltarlo ya para de alguna forma empezar a hacer otras cosas, ¿no? Muy bien, las preguntas anteriores fueron hechas por Luis Ángel Santillán. Con respecto a cómo caracterizas el tipo de enlace, ¿qué variable o qué descriptor químico utilizas, Gabriel, para saber que son covalentes, son iónicos los enlaces? Con el paso del tiempo ha ido cambiando, ¿no? Al principio utilizábamos herramientas como pueden ser átomos en moléculas, orbitales moleculares, etc. Dos herramientas que hemos estado utilizando recientemente. Una es un esquema de localización que se llama ADNP, ¿no? En pocas palabras es simplemente localizar donde hay un par de electrones, ¿no? Si este par de electrones se localiza entre dos átomos, pues podemos llamarlo un enlace de dos centros, dos electrones. Si maximizamos ese par de electrones en tres átomos, lo llamamos un enlace de tres centros, dos electrones. Eso nos permite clasificar los enlaces, ¿no? Dependiendo si son iónicos, etcétera. Además, si son iónicos, esta herramienta no funciona, entonces también necesitamos algo más electrostático, entonces ahí analizamos las cargas, etcétera, ¿no? Normalmente cuando tratamos de predecir un sistema molecular, tenemos que hacer dos cosas. Primero, estar seguros de que la metodología es adecuada, es decir, tratar de probar varios funcionales, tratar de ver que no sea un artefacto del funcional, etcétera. Y la otra, para analizar el enlace, es probar varios esquemas. No podemos quedarnos con uno solo, porque quizás uno solo no dé una respuesta adecuada de, ¿no? Por eso es que localizamos el mínimo global, garantizamos que sea un mínimo global, le llamamos putativo porque no estamos 100% seguros que sea el mínimo global putativo para esa combinación, garantizando que no sea un artefacto al probarlo con varias metodologías. Y después el análisis lo hacemos a través del enlace, lo hacemos a través de varias herramientas. La mayor cantidad que se pueda, ADNP es uno de ellos, NBO es otro de ellos, y bueno, con eso podemos dar una explicación más clara del enlace y la estructura del sistema. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, Gabriel. ¿Cuánto es el número mayor de átomos que rodean a un átomo de carbono que ustedes han calculado? La máxima coordinación. Cuando están planos, el artículo que publicamos en Engevante, digamos, es el récord, son 6, ¿no? Y es el único ejemplo. Bueno, son 3 ejemplos los que propusimos ahí, ¿no?
La mayoría son tetracorneados planos y hasta hace un año precisamente el récord eran 5, ¿no? Ahora, si no impongo esta planaridad, el récord de átomos que se pueden unir a carbono son 8, ¿ok? Entonces tenemos átomos de carbono pentacorneados que son muy comunes, sobre todo en la química inorgánica. Carbonos hexacorneados, mostré bastantes ejemplos experimentales de carburos, etcétera. Pero también existen carbonos hepta y octacoordinados. No son menos, pero también existen algunos ejemplos en la literatura que se han detectado experimentalmente y se han caracterizado, ¿no? ¿Cómo cambia estos compuestos nuestra idea que teníamos sobre el enlace químico entonces? Bueno, lo cambian desde el hecho de que todo el modelo de enlace químico tuvo que variar a estos enlaces multicéntricos cuando se descubrió el CH5+, ¿no? O sea, la idea original era de enlaces de 2 centros, 2 electrones. Para poder explicar el enlace en el CH5+, tuvieron que pasar a estos enlaces multicéntricos, ¿ok? Entonces, las herramientas que se van generando, pues llevan un reto, ¿no? Tratar de explicar el enlace químico en ese tipo de sistemas. Alexander Bolirev, que fue precisamente el que propuso ADNP, precisamente ajustó el ADNP para tratar de no centrarse en 2 electrones en 2 centros, sino en los que fuesen, ¿no? Y con eso, de alguna forma, está tratando de explicar que las estructuras hipercorneadas planas se unen gracias a los enlaces multicéntricos, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, muchos de los descubrimientos que tienen que ver con esto de la aromaticidad sigma, que normalmente era pi para sistemas orgánicos, y ahora se sabe que en sistemas metálicos se puede dar cierta deslocalización con los orbitales sigma, también surgió a partir de carbonos tetracorneados planos. El primer ejemplo fue el carbono aluminio 4,2-, luego le quitaron el carbono, se quedaron con aluminio 4,2-, y resulta que ese es el primer sistema aromático solamente con metales, ¿no? Entonces, sí es llevar a un límite dentro de la química, ¿no? O sea, para un orgánico es muy complicado pensar en este tipo de sistemas, ¿no? Y es complicado también que los acepten. Pero bueno, cada vez hay más evidencia y apertura ante estos nuevos modelos, ¿no? No tiene que ver mucho esta parte de atracción coulombica, digo, en un enlace tipo iónico, pensemos en cloruro de sodio, tienes elementos que su electronegatividad es muy grande, la diferencia, y bueno, ahí se supondría que no es como un enlace dirigido. Entonces, si yo considero que es puramente iónico, como que yo ya no tendría ninguno de estos problemas de interpretación de enlaces multicéntricos. ¿Cuál es la diferencia con este? Si no lo son, o sea, los únicos sistemas con esas características es el último que expliqué, ¿no? El carbono hexacorneado. Pero de ahí en fuera, todos los demás, todos, incluyendo los de boro, son enlaces multicéntricos, ¿ok? Entonces, por eso es necesario utilizar estos conceptos de enlaces multicéntricos, ¿no? De 3, 4, 5, 6. Pocos son los que de alguna forma son iónicos. De hecho, mencionaba que en el caso del flúor, precisamente existen pocos sistemas con flúor, porque precisamente la diferencia de energías entre el átomo central y los átomos que lo rodean es muy grande, ¿no? Y eso reduce el número de posibilidades, ¿no? Entonces, en todos los sistemas, el átomo central mayoritariamente es un átomo poco electronegativo, ¿no? Entonces, la diferencia de electronegatividad entre los átomos centrales y los que lo rodean, excepto este ejemplo, es pequeño, ¿no? Entonces, por eso es que en este caso, cuando la diferencia es grande, el número de posibilidades entre 600 combinaciones, solamente 6 presentan esta posibilidad, ¿no? Y en el caso de carbono, utilizando las mismas reglas, las combinaciones que existen son 400, ¿no? Muy bien, gracias. Aquí hay una pregunta de Diego Gerardo Gómez. Dice, ¿qué criterio usan para determinar la temperatura a la que hacen las simulaciones como la mostrada de los átomos de boro? Y tiene cerca de 1500 Kelvin. Es una buena pregunta. Criterio? Normalmente no utilizamos una dinámica Bohr-Oppenheimer, ¿ok? Y utilizamos pocos picosegundos, ¿no? Porque la dinámica es muy cara. Entonces, para acelerar el proceso, lo que hacemos es aumentar la energía cinética. Entonces,
No es una temperatura real, es simplemente tratar de ver si hay cambios estructurales generados por el aumento en la energía cinética. Esta estrategia nos ha servido precisamente para ver cambios y bueno, ya una vez que vemos un cambio, pues ahora sí tomamos esa estructura y calculamos su barrera, ¿no? Y ya con eso podemos ahora sí determinar más o menos la temperatura y ver los cambios, ¿no? Las dinámicas están aquí hechas con una temperatura que no tiene sentido físico, ¿no? Lo importante es darle energía cinética al sistema para que se mueva más rápido, ¿no? Si lo hacemos a temperatura ambiente o a temperatura del experimento, el problema es que se van a dar los cambios, pero se necesitan nanosegundos para ver esos cambios, ¿no? Y no tenemos nanosegundos para estar mostrando, ¿no? Por ejemplo, estas dinámicas que muestro se llevan más o menos una semana con unos 100 procesadores, ¿no? Es una dinámica muy cara. ¿Qué puedes comentar, Gabriel, sobre el borofeno? Porque cuando se hizo experimentalmente, se tuvo que colocar sobre un substrato de plata, me parece. O sea, sí. y esto estaría más o menos en lo que mencionas, que se necesitan átomos metálicos para estabilizar a la estructura. Sí, bueno, grafeno es un material especial en el sentido de que la monocapa solita se puede estabilizar, ¿no? O sea, no es reactiva en el sentido de que en el centro los carbonos están perfectamente estabilizados, ¿no? Tienen una hibridación sp2, etcétera, están saturados, no hay ningún problema, ¿no? Quizás la reactividad se dé en la periferia, pero si está totalmente rodeado por hidrógenos o por algo que de alguna forma lo pueda saturar, no hay ningún problema. Pero en boro o en silicio, por ejemplo, no pasa lo mismo, ¿no? En silicio, si yo tengo una capa de siliceno y pongo otra capa de siliceno, ¿cuál es? Y se empiezan a formar cosas que tienden a formar silicio amorfo, ¿no? En boro pasa lo mismo, ¿no? En boro, si yo pongo dos capas de borofeno, lo que va a pasar es que se van a coalescer y van a poder crear cosas muy raras, ¿no? Una de las formas que han encontrado para poder estabilizar es colocarlo sobre una superficie. Entonces, eso de alguna forma interactúa fuertemente el borofeno y eso logra que al menos la otra cara de la monocapa no sea tan reactiva, ¿no? Pero sí hay una interacción muy fuerte. Hay enlaces químicos entre la superficie y el borofeno, ¿no? Entonces, se está tratando de ver cómo tratar de interaccionar lo menos posible, pero eso lo que va a provocar es que el borofeno sea cada vez más inestable, ¿no? Entonces, debe de haber una especie de equilibrio entre la interacción y realmente para qué uso se quiere el borofeno, ¿no? Si se quiere que sea muy reactivo, pues entonces a lo mejor la interacción tiene que ser débil. Se quiere estabilizar y a lo mejor la superficie ya de una forma estabilizada funciona y tiene propiedades interesantes, pues con eso es suficiente. Pero precisamente cuando están tratando de estabilizar monocapas, no todos los materiales son como el grafeno, ¿no? O sea, si coalescen, pues resulta que no son estables. No es lo mismo que nuestros cúmulos. Estos cúmulos coalescen, es decir, si tú pones dos cúmulos juntos, van a reaccionar, ¿no? Por eso es que es importante tenerlos en fase gaseosa, en matrices de helio o de algún un gas noble, que de alguna forma permita que esas cosas se puedan aislar y medir en un tiempo relativamente corto, para que de alguna forma podamos determinar la estructura, ¿no? Y sus propiedades. Muchas gracias por la respuesta. Con respecto al funcional, la metodología, dijéramos que un muchacho quiere entrar a este campo, ¿qué le recomiendas? ¿Tiene que ser qué tipo de funcional, híbrido, tiene que ser puro? ¿Qué tipo de metodología tendría que utilizar? Bueno, lo primero es tratar de leer para qué están diseñados los funcionales, ¿no? O sea, el diseño de los funcionales y la historia de los funcionales es interesante, ¿no? O sea, en los 80 y principios de los 90, uno de los funcionales que fueron más utilizados fue B3LYP, ¿no? Y B3LYP funciona muy bien para los sistemas para los cuales fueron parametrizados, que son sistemas orgánicos. B3LYP tiene 3 parámetros que se parametrizaron basado en una base de datos pequeñita donde había moléculas orgánicas. Si ahora utilizan B3LYP para boro o para sistemas con coordinaciones y estructuras raras como estas, no va a funcionar. Entonces puede ser que les dé un artefacto en el nivel. Puede ser que funcione y puede ser que dé datos interesantes, pero para eso hay que validarlo, ¿no? O sea, hay que tratar de ver si con otras metodologías más precisas se pueden dar, ¿no? Si tienen acceso para estos cúmulos pequeños a coupled cluster, es lo mejor, ¿no? Ahora, si no son sistemas pequeños,
pues lo mejor es tratar de ver cuál funcional o cuál metodología en general sí puede de alguna forma tratar de describir su sistema, ¿no? Entonces, si es un sistema donde lo más importantes son los efectos relativistas, bueno, pues entonces hay que utilizar una base y un pseudopotencial que pueda describir correctamente los efectos relativistas, ¿no? Si lo importante es ciertas características electrónicas que de alguna forma estén relacionadas con la correlación, bueno, entonces utilicemos un funcional híbrido donde de alguna forma esté calibrado o que sea puro, que no esté calibrado, simplemente va a dar los resultados y que sea lo más factible. En pocas palabras, hay que tratar de hacer al menos un benchmark con sistemas pequeñitos para tratar de ver que realmente es un funcional adecuado, ¿no? Y hay muchos, ¿no? Hay muchos benchmarks, ¿verdad? Pero lo más importante es saber para qué funciona y para qué no funciona tu funcional, ¿no? No todos van a estar trabajando para lo mismo, funcionando, perdón, para lo mismo. Bueno, mi pregunta también venía en el sentido de que tú dices, hay algunas estructuras que ya se pudieron confirmar experimentalmente. Sí. Y ustedes saben qué tipo de metodología usaron para hacer su predicción. Sí. ¿Qué tipo de funcional usaron? ¿O han sido muy diversos estas metodologías? Han sido diversos, han ido cambiando, ya llevamos casi 20 años con esto. Al inicio utilizamos ciertas metodologías. Ahorita nuestro estándar es TPSS, que es el que nos ha dado mejores resultados comparado con experimentos y comparado con en niveles más altos de teoría, ¿no? Entonces, las exploraciones se hacen, obtenemos el mínimo global a ese nivel de teoría, pero la idea es tratar de tenerlo ahora el mejor nivel de teoría que podamos. Entonces, hacemos al menos single points con Copper Cluster para garantizar que la energía sea la más correcta que podamos tener, ¿no? Entonces, bueno, ha ido cambiando y si tengo que recomendar alguno, pues recomendaría TPSS, ¿no? Para cúmulos, ¿no? Tengo una última pregunta. Sí. Los isómeros, ¿qué energía tú consideras que debe de existir entre dos para que tú digas son distintos? Preferencialmente lo voy a detectar en lugar del otro. ¿Qué diferencia de energía debe haber entre ellos, entre sus isómeros? Puede ser que dos isómeros sean completamente diferentes, pero sean isoelectrónicos, ¿no? Y esos dos se van a detectar experimentalmente. Normalmente en el experimento, al igual que nosotros lo hacemos, hay una distribución de Boltzmann dependiendo de la temperatura, ¿no? Entonces, si la temperatura es muy baja, pues se van a poder detectar varios de ellos en un intervalo de 4 o 5 kilocalorías, y conforme vaya aumentando la temperatura, pues quizás nada más algunos de ellos se van a poder detectar, ¿no? Entonces, o la mayor cantidad, y va a ir cambiando también, ¿no? Resulta que la superficie de energía potencial también varía con la temperatura, ¿no? Entonces, la entropía va a jugar un papel importante. De hecho, tenemos que cambiar de función, ya no va a ser la energía, sino la energía libre, ¿no? Que puede ser la de Gibbs o puede ser la de Helmholtz, dependiendo de las condiciones en las que estemos experimentalmente, ¿no? Pues todo eso va a ir provocando que de alguna forma algún mínimo, a lo mejor incluso ya no sea mínimo, sea un estado de transición, y que de alguna forma un mínimo local ahora se transforme en un mínimo global. Todo esto lo tienen que ver. Por eso es importante saber las condiciones experimentales. Si son en estas de clusters, de cúmulos, normalmente son temperaturas de 4 Kelvin, etc. Entonces, no nos preocupamos tanto por los efectos entrópicos. Pero hay muchos experimentos que son a temperaturas mucho más altas, 300, 400 Kelvin, y bueno, pues ahí sí hay que meter los efectos entrópicos para que podamos tener una correlación con los datos que se están obteniendo, ¿no? Muchas gracias. Decía la última, pero no. ¿Hacia dónde se está moviendo esto? ¿Cuál es tu predicción, Gabriel, de qué tanto más va a evolucionar este tema? Bueno, no sé hasta dónde llegue. O sea, es un tema muy aislado, en el sentido de que hay pocos grupos que lo están haciendo. Creemos que es una forma distinta de poder llevar al límite estos conceptos, ¿no? O sea, esto ha derivado, por ejemplo, nuevos modelos de aromaticidad, como les decía, nuevos modelos de enlace, etc. Esa es la parte, digamos, interesante, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues quizás hasta que de alguna forma se empiezan a detectar de una forma más clara estas especies, ¿no? Porque ya tienen la característica para poder ser detectados experimentalmente. Pero quizás experimentalmente no sea tan sencillo. Por ejemplo, lo que decía, pues ya tenemos muchos ejemplos con berilio, pero resulta que berilio es muy tóxico, entonces la gente no quiere trabajar con berilio. Pero estamos seguros que si lo hicieran, van a detectar especies muy interesantes, ¿no? Con magnesio, por ejemplo, que sería un metal más fácil de manejar,
pues resulta que ya no pasa esto, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues la combinación de átomos, pues no es la que nosotros queramos, es la que estabiliza esos átomos, ¿no? Boro también es complicado de manejar, pero menos, ¿no? Por eso es que hay muchos estudios sobre boro, ¿no? En fase gas, ¿no? Entonces, esperamos que el número de estructuras aumente, esperamos que cada vez haya mayor diversidad de este tipo de estructuras, porque cada ejemplo es un contraejemplo a los modelos clásicos de la química orgánica. Por eso es que son interesantes y por eso es que son bien aceptados en revistas de alto impacto, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos nuevamente tu participación, Gabriel. Gracias, Alfredo. Y pues tú sabes las condiciones en las que se dio este webinar, pero pues por eso lo hago más extensivo, ¿no? Muchas gracias por tu apoyo, por todo lo que se logró para que se pudiera realizar el webinar. Sí, no te preocupes. Muchas gracias. Seguimos en contacto y gracias a todos por atender este webinar. La próxima semana continuamos con la serie de webinar, entonces se anuncia por el grupo de Teams y hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego.